Allí está entonces que una relación funcional de este tipo produce lo que normalmente en la jerga de las funciones de variable complejo se llama mapeo. Y el mapeo que produce esta relación funcional que estamos considerando nosotros acá es el correspondiente a una rotación. Ok, profe. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Ahora, yo te doy otro ejemplo. Consideremos, vamos a llamarlo G de Z, otro ejemplo, y digamos que G de Z es igual a Z más un cierto Z sub 0, ¿sí? Donde Z sub 0 es un dato conocido, ¿no es cierto? Z sub 0 formalmente será un cierto X sub 0 más Y sub 0 cuando lo consideramos en forma binómica. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, la pregunta que yo hago es, ¿el dominio de esta relación funcional acá, cuál es? ¿El plano complejo sería ahí? Claro, no existe ningún tipo de restricción porque cualquier número complejo Z que vos consideres se le puede sumar a una constante. ¿Se entiende? Porque la suma es una operación cerrada dentro del conjunto de los complejos y por lo tanto te darás cuenta acá que cualquier Z puede ser sumado a Z sub 0. Bueno, si lo miramos en términos de lo que estuvimos hablando hasta recién, G de Z igual a, considerando que Z es de la forma X más Y, por una comodidad simplemente, describo entonces X más X sub 0 como parte real de la operatoria, más Y más Y sub 0, y esto es lo que hace un ratito yo había manifestado como U más IB, por lo que acá U es igual a X más X sub 0, B es igual a Y más Y sub 0, ¿no es cierto? Eso queda claro acá porque la relación así lo dice. Entonces, en el plano complejo, donde tomamos nosotros los números Z que forman parte del dominio de esta función G, al tomar un número Z cualquiera, la representación gráfica de esta función, obviamente, me va o se me planta, por así decirlo, en un nuevo plano complejo que es el que yo llamé hoy W, por lo tanto, acá tengo un mapeo que va de Z a W. Entonces, si Z sub 0 es este complejo que está acá, si es este el número complejo Z sub 0, si nosotros tomamos un número Z cualquiera, como este que está acá, cuando hacemos la suma de Z más Z sub 0, notarás de que caen las reglas de la regla del paralelogramo. Lo indico de esta manera por una razón de conveniencia, ¿no es cierto? Por la facilidad que produce y por la analogía vectorial que estoy planteando. Entonces la suma de Z más Z sub 0 lo único que se produce es, digamos, aplico sobre Z el Z sub 0 y el resultante de esa suma es esto que está por acá. Por lo tanto, en el plano complejo W, Z más Z sub 0 viene a parar por acá. Y esto que está acá será el nuevo complejo que resulta de Z más Z sub 0. ¿Qué es lo que ocurrió formalmente con cada uno de los Z que yo he considerado acá, aprovechando la analogía vectorial que estoy utilizando? Se produjo una traslación de Z hasta lo que corresponde a lo que la regla del paralelogramo me lo dice, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá el mapeo consiste en una traslación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Supongamos que
En vez de considerar todo el dominio de la función g, nosotros estamos considerando una parte del dominio de la función g, una pequeña parte. Supongamos que tenemos una partecita que se corresponde a, por ejemplo, un conjunto que desde el punto de vista geométrico se corresponde a los puntos complejos o los números complejos que forman parte de este pequeño cuadrado perfectamente delimitado allí, en donde yo conozco obviamente los lados del cuadrado, las longitudes de los lados del cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y suponte que nosotros lo que tenemos es un número complejo z sub 0 que desde el punto de vista geométrico es, por ejemplo, este número que está acá, que lo represento gráficamente de esta manera. Entonces, ese cuadrado, ¿a dónde va a ir a parar en el plano W como resultante de hacer z más z sub 0? ¿Se entiende? Por ejemplo, si nosotros tomamos este punto que está acá, este punto no se va a trasladar un cierto z sub 0. Si tomamos este punto que está acá, este número complejo, no se va a trasladar un cierto z sub 0, este y este, no se van a trasladar el mismo z sub 0. Por lo tanto, el cuadrado este no es que va a venir a parar, por así decirlo, trasladándose en el plano W, un poco más arriba de lo que estaba, suponiendo que z sub 0 se ajusta a las características gráficas de lo que acabo de considerar. Sí, profe, ¿se traslada al cuadrado entero? ¿Sí, señor? ¿Se entiende o no se entiende? A mí no me quedó muy claro esa última parte, profe. Yo lo único que te diría es, ¿por qué no tomas una hoja? ¿Por qué no tomas una zona rectangular o cuadrada de esa hoja y consideras todos los números complejos que pertenecen a esa zona rectangular y le sumas un número z sub 0? Cada uno de los complejos que está metido dentro del cuadrado, incluyendo los bordes del cuadrado, el contorno del cuadrado, ¿no se va a desplazar una cantidad z sub 0? Sí, sí. Y bueno, ¿qué le va a pasar al cuadrado? ¿Se va a desplazar? Ok. Vamos a suponer ahora, fíjate que uno le va anexando complejidades. Suponte que ocurre que tenemos una función, vamos a llamarle h de z para cambiarle de nombre, en donde tenemos, por ejemplo, y por z más un cierto z sub 0. Fíjate que, de alguna manera, lo que hice fue combinar las dos situaciones anteriores. Entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencia acá de este proceso funcional? ¿Esto qué me va a producir a mí? ¿Qué me va a producir a mí el primer sumando? Puede ser que se invierta, digamos, lo que No, era esto me va a imaginario. producir una rotación. ¿O no? ¿Y esto qué me va a producir? Una traslación. Exacto. Entonces, la operatoria h de z, ¿qué hace? Una rotación, traslación. ¿O no? Sí, sí. Y bueno, imagínense ahora que ustedes tengan una determinada zona del plano y deciden aplicar a esa zona del plano una analogía compleja. Y dicen, las zonas son números complejos. Y hacen una operatoria de multiplicación y suma sobre cada uno de los números complejos de esa zona. ¿Qué es lo que van a producir? Una rotación-traslación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Y bueno, eso es lo que ustedes estuvieron estudiando de alguna manera en términos vectoriales en la geometría analítica cuando aplicaban o consideraban las transformaciones de los espacios vectoriales en otros espacios vectoriales, en donde había algunos ejemplos particulares que se correspondían con, por ejemplo, rotaciones y traslaciones.
¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí. ¿Queda claro? Voy a hacer una pregunta ahora. Supongamos el conjunto A de los números complejos Z, por supuesto, que pertenecen a los complejos, tal que Z menos, vamos a tomar un caso particular, Z menos I, en valor absoluto es menor o igual que un medio. ¿Está bien? Ese es el conjunto A. Y tomemos ahora una relación funcional del tipo f de z igual a, y vamos a tomar un número complejo de la forma 2 más 2i constante multiplicado por z. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que ahora tengo una constante que sería equivalente a pensar en un cierto z sub 0 multiplicado por z. Pero únicamente, como cualquier constante puede ser multiplicado por cualquier número complejo, yo tengo acá que el dominio de esta función o esta relación funcional es todo el plano complejo, pero únicamente voy a considerar el conjunto A. ¿Estamos? Entonces, cuando F se aplica al conjunto A, va a parar a un conjunto W. Yo quiero que ustedes me indiquen cuál es la forma geométrica del nuevo conjunto. O lo que en el criollo de la descripción, la misma pregunta sería, ¿cómo se mapea el conjunto A cuando se aplica f de z? ¿Tienen papel y lápiz? Empiecen. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron mudos? Atentos, Houston, ¿qué pasó? Morimos todos en entrar a la estratosfera. Pero, a ver, gente, supongo que todos tienen un lápiz, un borrador y un papelito ahí en sus lugares donde están. Sí, profe. Bueno, pueden intentar hacer algún ensayo o algo. O por lo menos indíquenme qué preguntas tienen de qué es lo que no están entendiendo.
¿Qué tienen para decirme? ¿Alguien tiene para opinar algo al respecto? Profe, lo que Sí, tendríamos que hacer es el conjunto A, digamos. Lo que yo plantearía primero es graficar de algún modo eso y después aplicar lo otro para ver ese gráfico dónde termina. ¿y lógico? Sería algo así. Sí, pues. Primero que nada, entonces tendría que plantear o graficar, digamos eso, el conjunto A. Es obvio que vas a necesitar de alguna manera la representación gráfica para tener una idea un poco más acabada, dado que te pregunto cómo se mapea el conjunto A cuando se le aplica esa relación funcional. Y entonces, Lo estoy pensando. el otro día yo planteé una pregunta referida a valor absoluto de un conjunto en donde relacionaba ciertas normas de los complejos. Y hubo uno solo que me contestó, ¿y el resto qué pasó? ¿Está presente el que me contestó? No me acuerdo cómo se llama. Él tampoco se acuerda. ¿Qué pregunta era, profe? ¿Y se acuerdan de que le había planteado yo a ustedes la norma de un complejo menos otro, o sea, la norma de la resta de dos complejos mayor o igual que la norma del complejo? ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de eso? Es como la propiedad de Sí, 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 sí. los valores. Bueno, uno solo me pasó la respuesta. Por eso preguntaba si estaba acá el que pasó la respuesta. Creo que fue Alex Valdés, me parece, Ah, porque yo estaba discutiendo con él sobre eso y yo no llegaba a la conclusión, el tipo llegó rapidísimo, así que seguramente él fue el que mandó. y parece que no está ahora acá. No, profe, se está equivocando, no fui yo. ¿Cómo? No, que no fui yo, habrá sido otro nomás. Ah. Mentira, sí fuiste, boludo, entonces ¿qué fuiste? No, no importa. Está el crédito, decir que sí nomás. Pase por el cajero a cobrar. Hay que aplicarle la propiedad de valor absoluto ¿Qué a ese significa? ¿Quién está hablando? ¿Fiorella? sí, ¿Qué significa aplicar la propiedad de valor absoluto? no, como la norma que había dicho del número complejo es menor, o sea, la suma de los números complejos. Ay, pero no sé cómo plantearlo. La norma de la suma de números complejos es menor o igual a la suma de las normas de los números complejos por separado. No sé si me entienden. Ah, Como vos me una estás propiedad. hablando de lo que se llama desigualdad triangular. Claro, la Ajá. desigualdad triangular. Sí, 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 está bien. Y, Digamos, vos podés aplicar ese concepto. Vos te estás refiriendo acá a este problema específico que estamos tratando, ¿no es cierto? claro, claro. Ajá. Estoy Bueno, ¿y hablando cómo del aplicás segundo todo eso? ¿Qué ejemplo. haces? Y todavía estoy en eso, no, no he llegado muy lejos. Eh, Pero ahí no Sorry. tendré que aplicar directamente, hallar el módulo de z menos i. Y sí, también. Por eso le preguntaba a Fiorella cómo hace lo que ella me dijo que quería hacer o cómo aplica eso.
Profe, disculpe, Diga, la diga. función z era 2 más 2i, ¿no es cierto? Sí, Y se le restaba ahí. la función f de z era la constante por z. Por z, ahí está. ¿Y alguna otra consideración? No, la verdad que no sé. Se me ocurre. Pero, Me a siento ver, primer consideración como la que dijo ahí el compañero. El conjunto A, ¿cómo lo pueden representar? Todos los XY. Tu respuesta es media... No sé qué es todos los XY, primero de todo. ¿O qué significa todos los XY? No, 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 no es. Profe, ¿Sí? eh, digo lo que se me ocurrió nomás, pero Diga, no estoy diga, seguro diga. que no es. Puede ser una circunferencia que tiene el punto de traslación central al punto 0,1 Correcto, con un radio de 1 medio. correcto. O sea, sería ese el lugar final después de aplicarle la traslación. El lugar No, inicial era... no se hace ninguna traslación. Estamos hablando del conjunto A. El conjunto A es el conjunto que va a estar en el plano complejo Z, que es dominio de esta función. ¿Sí? ¿Por qué vos me hablás de una circunferencia de radio 1 medio? Yo lo interpreté así,
como un inicio, digamos, del conjunto A. La norma Bueno, de Z pero- menos I menor o igual a un medio. Ahí lo interpreté Pero, como pero ¿y una por qué, circunferencia. por qué eso es una circunferencia y no un hexágono? No, y por lo menos mi forma es simplemente despejar Z y yo lo uso como X más Y, haciendo el cuadrado y la raíz cuadrada y demás. Interpreto después el menor igual justamente que es el radio de la circunferencia. Al aplicar la función que usted dio, yo lo interpreté como una traslación. Pero, a ver, pará. La función es esta. El conjunto es este. La pregunta que sigo insistiendo nuevamente, el conjunto A, ¿No sería como una inecuación eso para resolver? esto que está acá, Sí. y a ver, ¿y cómo querés resolver eso? No sé, yo tiré algo nomás. Eh, ¿Alguien que tenga otra idea? Eso que dijo recién este otro muchacho, ¿quién fue el que habló, por favor? Yo, profe, Luciano Lotero. Ah, Luciano, lo que vos dijiste es correcto. Lo que te pregunté es cómo justificás lo que estás diciendo. No, no, sí, pero tenía para el envío y el real envío ya no quiero, profe. Pero gente, a ver, acá dice Z menos I en valor absoluto, o norma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto a qué es igual? Si nosotros tomamos que Z es X más I veces I, y le restamos el complejo puro I, esto se conserva de esta manera, ¿o no? ¿Sí? Sí. Y esto no es igual a X al cuadrado más I menos 1 al cuadrado raíz cuadrada. Sí, profe. Y ¿Sí? al pasar la raíz cuadrada queda el radio, justamente la circunferencia, que es lo que yo le decía. Correcto. Y es esto, según lo que estamos planteando, que es menor o igual que un medio. Y esto que está acá, ¿cómo se llama a esto que está acá, de acuerdo a lo que ustedes vieron en álgebra y geometría analítica y que lo vimos en análisis 2 y en varias veces? ¿Qué es eso? Fiorella, ¿qué es eso? Una circunferencia. De hecho, es el contorno y todos los puntos que están adentro, ¿no es cierto? ¿Estamos totalmente de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. Perfecto. El radio medio. ¿Y dónde está esa circunferencia centrada? ¿Dónde está centrada esa circunferencia? El menos 1. 0 y 1. En 0, Cero menos 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? 0, 1 geométricamente es algo que está por acá, ¿no es cierto? El número complejo 0, 1 es el que acabo de marcar ahí en mi dibujito. Le vamos a poner un puntito rojo allí. ¿Sí? ¿Puede ser o no? ¿Y el radio de esto cuánto es? ¿Un medio? O sea que si tuviese yo un compás en mi pizarra electrónica, estaría trazando un pequeño redondito en donde todos los que pertenecen al contorno y los interiores a lo que estoy mencionando se constituyen en el conjunto que satisface esta condición o no. ¿Sí o no? Por lo tanto, este es el conjunto A del cual estoy haciendo referencia, ¿no es cierto? Todo lo que está pintado en amarillo y rojo en términos de una representación gráfica.
¿Sí? Ahora bien, f de z es igual a la constante 2 más 2i, multiplicado por cualquier número z que pertenece a el conjunto A, porque la pregunta que me hicieron es cómo se mapea el conjunto A cuando se le aplica f de z. Por lo tanto, tengo que tomar cada uno de los complejos que está en mi dibujito y multiplicarlos por esta constante. ¿Sí? ¿Se ve eso o no? Ahora, acá hay una característica muy particular, dado que 2 más i2 es igual a ρ por e a la i tita. Esa es una gran ventaja que tienen los números complejos, ocuparlos en forma exponencial, en particular cuando voy a tratar con una multiplicación. Ahora bien, ¿cuánto vale el ρ para esta situación? El ρ para esta situación es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado raíz cuadrada, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? O sea que eso es lo mismo que escribir 2 por raíz de 2. ¿Sí? Es un número irracional que vale esto. ¿Cuánto vale tita para el caso particular este? ¿90? Hombre, fíjate cuánto vale tita. ¿0,78? ¿De dónde sacaste ese número? Me lo dijo la calculadora. ¿Y qué le preguntaste a la calculadora? Le puse la función pol y le cargué la X, la Y, y me da el módulo y el ángulo de inclinación. ¿Y el ángulo de inclinación que te dio cuánto es? 0,78. Y eso desde el punto de vista, llamémosle así, geométrico, ¿qué te representa? Sería pi sobre 4, profe. ¿Sí, pues? ¿De dónde sacaste pi sobre 4 vos? Por lo que dijo la compañera, lo pasé a radiales, nada más el resultado de ella. Ah, No, correcto. incluso pi sobre 4 Porque son dos es números, o sea, el 0,78 2 y el 2, digamos, forman Ajá. 45 grados. Efectivamente, forman 45 grados. La pregunta del millón, cuando vos le das a la calculadora el instructivo de decirle el X y el Y, ¿qué operación está haciendo la calculadora? El arco tangente. El arco tangente, ¿de quién contra quién? La parte imaginaria sobre la parte real. Exactamente, y en este caso particular, la parte imaginaria, ¿cuánto vale? 2. 2. Y la parte real vale 2. Lo cual tu división es sumamente fácil, ¿no es cierto? 2 dividido 2, gracias a Dios, es 1. Y el arco cuya tangente vale 1, justo se da cuando el cateto opuesto es igual al cateto adyacente, trigonometría, y eso ocurre cuando el ángulo vale pi sobre 4 o los 45 grados, como dijo ahí el compañero, que a veces es la forma más simple de pensar en términos angulares cuando uno quiere ubicarse mentalmente dónde está, ¿no es cierto? A ver, yo considero de extremado valor el hecho de que apliquen las herramientas, pero es interesante que ustedes entiendan qué significa la herramienta, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? Queda claro, ¿no es cierto? A mí no me gustaría de que un neurocirujano me abra el mate y aplique cualquier herramienta sobre mi cerebro, porque en una de esas justo aplica la herramienta incorrecta. O sea, yo considero que debería saber qué herramienta está utilizando, qué hace su herramienta. Sería coherente, ¿no? Les estoy sacando el cuero. Si van a utilizar una herramienta,
sepan qué significa esa herramienta, ¿no es cierto? ¿Sí? Pi sobre 4. O sea que este argumento θ es o 45 grados o pi sobre 4, concretamente. Ahora, un número complejo z cualquiera que pertenece al conjunto A no puede ser expresado como un ρ por e a la i θ, cualquiera. Obviamente, no cualquier ρ, pero cualquier número complejo que pertenece al conjunto A, por ejemplo, puede ser este, que tendrá un cierto ρ y un cierto θ. Puede ser este, que tendrá un cierto ρ y un cierto θ. ¿Sí? Hasta cubrir toda la mancha amarilla que yo dibujé ahí, tendría un montón de ρ y un montón de θ, pero no cualquier ρ, sino que dentro de lo que corresponde a estar metido dentro de la mancha amarilla, ¿no es cierto? Y si nosotros vamos a hacer la multiplicación f de z, fíjense que esto va a ser igual a 2 por raíz de 2 por e a la i pi sobre 4 por ρ por e a la i θ. ¿Y qué va a pasar acá? Se va a multiplicar nuestro ρ por 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. En términos de un número real. Comparado con respecto al número 1. ¿Cómo es? Es mucho más grande, digamos. ¿Es más grande? Sí, es más grande, obviamente. La palabra mucho yo no la pondría, pero es más grande, punto, ya está. Entonces, cualquier ρ que yo tome de mi conjunto A, ¿qué le va a pasar? Se va a magnificar. ¿Sí o no? ¿Y el argumento qué le va a pasar? Y le va a quedar sumado pi sobre 4. Entonces, la pregunta del millón, en términos de lo que pregunté yo acá, ¿cómo se mapea el conjunto A cuando le aplico la f de z que estoy considerando yo acá? Ahora voy a tener un nuevo plano complejo que es el plano VE, que lo habíamos llamado W en un principio, mientras que a este lo habíamos llamado Z, ¿no es cierto? La pregunta del millón, ¿el redondito amarillo se transformará en un cuadrado? ¿O qué le va a pasar? Yo creo que se va a trasladar nada más. Ahí no iría una rotación. Exacto, pero ¿qué le va a pasar al redondito? Tomemos un número complejo que pertenece, por ejemplo, I, ¿pertenece al conjunto A? Sí, Perfecto. Pertenece. Bueno, ¿cuánto vale f de I? Si hago uso de mi multiplicación como la he planteado hasta acá, sería, ¿cuánto vale el ρ de I? ¿Cuánto vale la norma de I? ¿Cuánto vale el módulo de I? 1. 1. Entonces, formalmente, para mi caso particular, esta multiplicación planteada acá tiene un ρ igual a 1. Por 2, por raíz de 2, por e a la i. ¿Cuánto vale el θ? ¿Cuánto vale el θ de i? ¿Pi sobre 2? Sí, señor. Y a ese θ le vamos a sumar pi sobre 4. O lo que en la criollesca forma, diríamos, a 90 le sumo 45. ¿Y eso qué me da? 3/4 de pi. 135 grados, ¿no es cierto? Si lo expreso en valores angulares grados para indicarme geométricamente. Entonces, el número complejo I que está acá, ¿a dónde va a parar?
a algo que tiene un argumento que tiene 135 grados, pero se fue corrido. O sea, se crió, por así decirlo, su norma en raíz de 2 por 2. O sea que viene a parar a un lugar que está por acá, un poco más lejos, pero con un argumento de 135 grados. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Sí. El número complejo que está acá, lo voy a marcar con verde. ¿Qué ρ tiene? Pi sobre 2. ¿Y qué ρ tiene? 1. Ah, perdón. 1. No, bien, bien. Este número complejo, el Un verde. medio. Un medio. No, pues. El verde, ¿a dónde, a qué distancia está del origen? Si el centro está a una distancia 1, este verde, ¿a qué distancia está del centro? ¿No era 0,5? 1,5 desde el origen. Exacto, está a 1,5, o sea que el verde está a 1,5, ¿sí? Entonces, voy a escribir así para que nos demos cuenta. F del punto verde, ¿cuánto valdrá? Y bueno, el nuevo ρ sería 1,5 multiplicado por 2 por raíz de 2, ¿no es cierto? Por E a la I. ¿Y cuánto valía el ρ del punto verde ese? Y valía pi sobre 2, ¿no es cierto? Y obviamente le vamos a sumar pi sobre 4, o sea que voy a encontrarme de nuevo con los 135 grados anteriores. Y el punto verde, ¿a dónde vino a parar? Vino a parar a 1,5 veces 2 raíz de 2, pero con los mismos 135 grados de la situación anterior. Significa que este punto y este punto vinieron a parar a este lugar. ¿Qué es lo que va a terminar pasando con todo esto? Que la circunferencia va a rotar, ¿sí? Y se va a ampliar su radio. ¿En cuánto se va a ampliar su radio? En el factor multiplicador que le compete a la constante, 2 raíz de 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, el nuevo conjunto del cual estamos hablando, vamos a pintarlo de otro colorcito, este anaranjadito que estoy poniendo acá, ¿no es cierto? Se tratará de un conjunto que, desde el punto de vista de una representación gráfica, será un redondito de mayor radio que el redondito amarillo. ¿O no? Sí, profe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y obviamente se rotó. O sea que, ¿qué pasó? Se magnificó, se amplió. ¿Sí? Hubo una amplificación, por así decirlo. Y una rotación. Voy a hacer otra pregunta. Voy a tomar un ejemplo de la forma, no sé, voy a escribir acá h de z igual a 1 sobre z. Ojo al parche. La división en los complejos, ¿se puede hacer? Sí. ¿Siempre? Sí. ¿Siempre? Dijo el paraguayo. Sí. Y si z es el número complejo, 0. ¿Se puede hacer la división? No, no. No se puede, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que yo puedo dividir
el número 1 contra cualquier complejo, siempre y cuando el complejo del numerador, del denominador, perdón, no sea el complejo nulo. Eso debe quedar claro, ¿no? Vamos a tomar B. El conjunto B de los números complejos Z, tal que valor absoluto de Z sea igual a 1. Y obviamente se habrán dado cuenta ustedes de que la pregunta será, ¿cómo diablos se mapea B cuando le aplico esa función h de z? ¿Sí? Pero respuestas. ¿Qué tienen para decirme? Profe, acá Señor, lo que tendríamos que hacer entonces es similar al caso anterior, es dibujar, digamos, el módulo de z igual a 1, que sería una circunferencia sentada en 0, 0, con efectivamente eso es radio así, 1. tal Y cual. agarrar cualquier complejo de ahí, introducirlo en HZ para ver para dónde va. Efectivamente. Fíjate que lo que vos me decís se refiere en el plano complejo Z, que lo voy a dibujar en verde, B, por lo que estuvimos hablando anteriormente, no es otra cosa que un pobre redondito verde, ¿sí? Centrado en el origen. ¿Cuánto vale el radio de ese redondito? 1. 1. ¿Se entiende eso o no? O sea que cualquier número complejo que pertenece al conjunto B sería, por ejemplo, este que estoy marcando acá con una pequeña X, ¿no es cierto? Sobre el contorno verde. ¿Sí? Y este número complejo, este chiquitín que está acá marcado con una letra X, obviamente pertenece a el conjunto B, del cual estuve haciendo referencia. ¿Sí? La pregunta del millón, ¿alguno de los elementos del conjunto B son o es el número complejo 0? Sí, el origen. Pregunta del millón. Cuando vos me decís origen, ¿estás haciendo referencia a este lugar geométrico de acá? Sí, profe. Y pregunto yo, ¿el puntito colorado forma parte del conjunto verde? Ah, no, perdón. Bien, 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 bien. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, entonces que ninguno de los verdes, para aclararlo de alguna manera, que son los B, se anula o es nulo. Por lo tanto, cualquiera de los verdes los puedo hallar su inverso, o sea, puedo calcular 1 dividido los números z, o sea que en otras palabras, h de, y voy a escribirlo así, h de z, y voy a indicar que los z son los verdes, ¿sí? Le vamos a poner una camiseta para que quede claro. Entonces esto va a ser igual a 1 dividido
Z. Y ninguno de los Z que tengo yo allí como parte del conjunto se anula. ¿Queda claro, no? Sí. La pregunta es, ¿a dónde carajo van a parar esos números complejos cuando se les aplica esta relación matemática compleja? Esto sería mi U y mi V, este sería mi plano W. Escucho opiniones. Che, hasta ahora acá hay como 23 conectados, pero de los cuales 2 nomás hablan, ¿eh? El resto que tiene problemas de mudez, extirparon las cuerdas vocales, ¿qué tiene? Profe, ¿se me escucha más o menos? Sí, te escucho, sí. Le habla Ramírez. Diga, diga. Puede ser que, digamos, la notación exponencial de ese complejo, o sea, de esa expresión, digamos, sería 1 sobre R y el ángulo del exponencial negativo. Claro. O sea, basándonos en la experiencia previa, nosotros diríamos así: cualquier número complejo Z que pertenece al conjunto B se puede expresar, como vos has dicho, como ρ por E a la I tita, en donde para el caso particular que nos mueve, ¿cuánto vale ρ? 1 sobre R, o bueno, 1 sobre... ¿Cuánto vale el ρ del conjunto B? ¿Cuánto vale el ρ de cualquier número complejo que pertenece a B? 1. 1. 1. Y tita, obviamente, es cualquier ángulo que va correspondiente a toda la vueltita, o sea que tita estaría variando entre 0 y 180, entre 0 y 360 grados, ¿no es cierto? Hablándolo en el criollo de los grados, para indicar geométricamente eso, ¿no? Cuando nosotros calculamos la inversa, como vos bien has dicho, escribirías así. Y como las reglas del álgebra conocidas de los reales también se sigue cumpliendo acá, esto sería simplemente 1 por E a la menos I tita. ¿Sí o no? Y maravillosamente, esto que está acá en términos geométricos, ¿cómo se representa? Recordando que 0 es menor o igual que tita, menor o igual que 2pi. Tomemos este, por ejemplo, vamos a pintarlo acá en un amarillito. Tomemos este amarillito. Este amarillito que está acá es un número complejo. ¿Cómo lo caracterizo ese número complejo? En términos de la notación exponencial que estamos hablando. El amarillito. ¿Qué ρ tiene ese amarillito? Sería 1. 1. 1. ¿Qué argumento tiene? ¿Qué ángulo tiene? 0. ¿Quedó claro o no? Si yo ahora trato de calcular h de 1 por e a la i 0, esto no sería lo mismo que hacer 1 dividido 1 por e a la i 0 de acuerdo a lo que dice la ley establecida, y esto no sería exactamente igual a 1 por e a la menos i 0, no sería exactamente igual a 1. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, Sí. entonces este amarillito, ¿a dónde fue a parar? ¿A este mismo lugar? ¿O no? Sí. Perfecto. ¿Qué sé yo? Agarremos este. ¿Sí? Vamos a pintarlo de coloradito. Este complejo. ¿Cuánto vale el ρ de este complejo?
1. Y sí, pues. ¿Cuánto vale el argumento? Pi sobre 2. Perfecto. Si nosotros ahora le aplicamos a ese coloradito el h, entonces, ¿qué estaríamos haciendo? H de 1 por e a la i pi sobre 2 va a ser igual, como es su inverso, va a ser igual a 1 por e a la menos i pi sobre 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale la norma del transformado? Y sigue valiendo 1. Pero su argumento ahora, ¿cuánto es? Menos pi sobre 2, ¿no es cierto? O sea que, ¿a dónde vino a parar? Vino a parar acá. ¿Sí? ¿O no? Sí, O profe. sea que, escucho. No, que le estoy diciendo que sí. Ah, perfecto, genial. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que todos los verdes, en realidad, van a venir a parar a esta zona. Solamente que algunos quedan en el lugar donde está y otros tienen una rotación. O sea, todos los de arriba, todos los verdes de arriba, van a venir a parar a todos los que están acá abajo. Y todos los verdes de acá abajo van a venir a parar acá arriba. Pero los dos redonditos tienen el mismo radio, ¿no es cierto? ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Sí, profe. Podría haberlo analizado de otra manera esto, si quiero, qué sé yo. Por ejemplo, como z es de la forma x más ii, cualquier z que pertenece a b es de esta manera, entonces cuando nosotros calculamos f de z, lo que estamos haciendo es calcular 1 dividido x más ii. Y esto sería igual a, y apliquemos el viejo truco de multiplicar y dividir por el conjugado para transformar en un real el denominador. Y acá, ¿qué me va a quedar? X menos ii dividido el producto. A ver, si no me están entendiendo, se lo voy a relatar de una manera más detallada. 1 que multiplica a x menos ii sobre x más ii por x menos ii. Multiplico y divido por el famoso conjugado, viejo truco, y esto que está acá me produce x menos ii dividido, y esto que está acá abajo, ¿qué me queda? X al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y eso a qué es igual por la naturaleza del conjunto B? X al cuadrado más y al cuadrado por la naturaleza del conjunto B que habíamos considerado siempre vale 1, ¿sí? Porque justo estamos tomando esos, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto que está acá es igual a X menos II. ¿Se entiende o no se entiende? De allí está entonces que todo complejo que está en la parte superior del redondel verde, cuando se transforma, fíjense que mantiene su X, pero su Y se le cambia el signo. Por eso es que la parte superior del redondel verde viene a parar acá abajo. Y la parte inferior del redondel verde viene a parar acá arriba. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Sería otra manera de ver exactamente lo mismo. La gran flexibilidad que tienen los números complejos de poder ser expresados de muchas maneras distintas, o por lo menos de 3 maneras distintas, ofrece una flexibilidad que para algunos problemas es más fácil un tipo de uso o un tipo de expresión que otro tipo de expresión, pero básicamente con cualquiera se puede lograr el mismo efecto que estamos buscando, ¿no es cierto? O sea, el mismo, encontrar lo que estamos buscando. Con algún caso es más fácil, con otro caso es un poco más difícil, nada más, eso es todo. ¿Cómo estuvieron hasta acá? Bien. Bien, bueno, a ver, yo lo que sigo es invitándolos a ustedes a leer el libro. Vamos a ponernos de acuerdo. A ver,
Voy a abrir acá el libro, un segundo, me voy acá, voy a dejar de compartir y voy a compartir acá, pum. Este fue el librito que yo les pasé a ustedes como una situación formal de lo que tenían, ¿no es cierto? Vamos a ponernos de acuerdo. De hecho, el libro es bastante extenso. La posibilidad de tiempo que tenemos en la materia es bastante limitada. Por lo tanto, yo los voy a invitar a que de este libro tomemos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y listo. Hubiese sido hermoso que ustedes lean el resto de los capítulos que corresponde a la parte de integración y todas esas cuestiones que son las que realmente son más útiles en alguna aplicación de alguna materia superior, pero por lo menos me voy a quedar acá con los 3 primeros capítulos que se corresponden prácticamente a unas 90 hojas. Por lo tanto, yo los sigo invitando a ustedes a que lean este libro en los 3 primeros capítulos, ¿sí? Sí, ¿Quedó claro o no? sí, profe. Perfecto. Profe. ¿Después seguiríamos con el 4, 5 y 6 o solamente los 3? No, ahí no vamos a cortar. Pero si él quiere, profe, que le siga nomás. Obvio, Está sí. bien. Ahora bien, otra cosa. Ahora le voy a pasar en el grupo de WhatsApp la pizarra esta que confeccioné acá para que les quede de ayuda de memoria, ¿no es cierto? Sí, se lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Para los que no pudieron estar o lo que sea. Nápoles les pasó a ustedes un par de clases. ¿Las estuvieron leyendo, las estuvieron escuchando, las estuvieron viendo? Sí, profe, yo tenía una pregunta con respecto a A eso. ver, dígame, diga. Yo me costó un poco entender las clases de él. ¿Usted por ahí no tiene algún libro que hable sobre ese tema? Porque yo miré en el Churchill y en el otro libro que también No, pasó y no encontré nada. no, en el Churchill no está eso. En el Churchill únicamente se refiere a variable compleja. La parte de interpolación, que fue la que te dio Nápoles, ¿no es cierto? Sí, Voy a tratar de subir un texto a el aula virtual. O si me da la memoria, ¿no es cierto? Si no me da la memoria o la no, capacidad, profe, ¿me pasa al grupo ese libro? claro, si no, como mínimo voy a pasar ¿cómo es el enlace para que lo bajen ustedes de un drive, ¿sí? Sí, profe. Listo. Obviamente se los puedo colocar ahí en el WhatsApp, pero preferentemente voy a tratar de colocarlo en la página del aula virtual por cualquier dificultad que pueda llegar a ocurrir con el WhatsApp o lo que sea, ¿no es cierto? Porque de hecho, de alguna manera, debe quedar registrado en el aula virtual para que tengan a ustedes allí el material. En el aula virtual están cargadas las cosas que también les pasó Nápoles. Hay una, a ver si la puedo abrir acá, un segundo, por favor, a ver. Sí, acá la tengo, a ver, un segundo. Voy a... Un momento, please. Acá voy a compartir. Acá está. Esto. Bien. Acá está. Bueno, acá está el enlace de la invitación que algunos estuvieron preguntando. Acá está el libro Churchill. Acá están las clases de interpolación, clase 1 y clase 2, que ustedes las tienen. Y los videos están acá donde dice videos del profesor Nápoles. Ahí está el resumen en una planilla Excel para que ustedes la puedan bajar. Acá hay algunos ejemplos para resolver de trabajos de práctico de números complejos, de trabajos de funciones complejas. Tienen los dos, obviamente pueden bajarlo y mirar allí. Y nada más que eso. O sea que el libro del cual estábamos hablando sobre el tema de interpolación, no lo tengo acá cargado. Pero voy a tratar de ver si se los puedo pasar a ustedes. Voy a tratar a ver si se los puedo pasar.
Ok, profe. A ver si... Un segundo, por favor. Correcto. El libro del cual estoy haciendo referencia yo, y probablemente algún hacker pueda bajarlo, porque me estoy dando cuenta que no lo tengo en formato PDF, me estoy dando cuenta, pero creo que tengo algo para pasar. Se llama Análisis Numérico el autor es Richard L. Burden. El otro autor es un tal J. Douglas Faires. Y la editorial es Cengage Learning. ¿Sí? Esa es la editorial. Si por ahí alguno tiene la suerte de poder tal vez bajarlo, sería muy bueno. Todos los capítulos de ese libro no son aplicados acá, pero sí el capítulo 3 se refiere a lo que es interpolación y aproximación polinomial, nada más que el capítulo 3 de ese libro. Así que si alguno de ustedes por ahí lo puede bajar, sería genial que lo comparta con todos. ¿Qué les parece? Voy a tratar de ubicar otro texto. Ahí alguien puso eso, correcto, sí, es exactamente eso. Análisis numérico de un tal Burden. Sí, señor. Así es, Gonzalo. No sé si eso es bajable, si está disponible, pero por favor, sería bueno ver si lo podemos mirar. Ahí yo lo estoy tratando de abrir, dice descargar el PDF, etcétera, etcétera. Sí, bueno, intenten descargar el PDF y veamos qué pasa. ¿Qué les parece? Mientras tanto voy a tratar de buscar alguna otra literatura que tenga al respecto sobre el tema de interpolación y se lo voy a tratar de compartir al grupo de WhatsApp también. Y obviamente cargarlo a la página de acá del campus, ¿no es cierto? ¿Alguna consideración adicional? Profe, yo resolví la tarea de la vez pasada, pero no sé dónde la envío. Ah, si quieren mandármela al correo electrónico, yo la miro en el correo electrónico. Bien, bien, bien. Excelente. A mi correo electrónico. Sí, sí, métanle. No hay problema. Ni bien tenga un poquito de tiempo, yo lo miro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por el momento no. Bueno, se habrán dado cuenta de que esta materia es una materia en donde se los invita virtualmente con una patada en el traste a todos ustedes a que vayan a leer el libro, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, estamos tratando de que ustedes adquieran las competencias que la universidad propone de que puedan autogestionar su estudio. Lo cual es un poco doloroso en un principio, pero yo los invito a que peguen una leída. De allí está entonces de que les pasé, por ejemplo, los 3 primeros capítulos del libro Churchill. Les aclaro, no es el único libro, hay un montón de libros referidos a ese tema, pero simplemente está ese y está bueno y por lo tanto lo podemos tomar como referencia, ¿no es cierto? Pero bueno,
Ahí tienen ustedes el libro de análisis numérico, en el capítulo 3 de ese libro, no sé si alguno ya lo bajó mientras estamos charlando. El capítulo 3 es un capítulo que se refiere a lo que es la parte de formas de interpolación, ¿no es cierto? No todas las formas de interpolación se utilizan, no todos utilizan la misma formulación, pero la filosofía es la misma. ¿Se entiende? O sea que, por ejemplo, el profesor Nápoles puede hacer referencia a fórmulas que tienen ciertos nombres que, por ejemplo, no están en el libro, pero básicamente el libro hace referencia a los mismos temas. No es que el libro hace una cosa y el otro profe hace otra cosa totalmente distinta, sino que la naturaleza del problema es más o menos así, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan una idea del concepto de la interpolación, ustedes probablemente toman fotos con su celular, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes toma fotos con su celular o no? Sí. Y con los dos deditos sobre la pantalla ustedes hacen una amplificación, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Adivinen qué están haciendo ustedes con la matemática que está envuelta atrás de esa foto. ¿Qué están haciendo? Una interpolación. Efectivamente, mi querido. Efectivamente, una interpolación. A ver, ¿cómo lo entenderíamos? Ahí dice profe, el capítulo 3 de Churchill abarca el tema 5 de resolución numérica de dedo. No abarca ese tema. José está preguntando eso. No abarca eso. Vuelvo al tema de la interpolación. Ustedes sabrán que en su teléfono tienen un sensor y ese sensor está caracterizado por una cantidad de, llamémosle, píxeles, ¿sí? ¿Qué son los píxeles del sensor? De la cámara de fotos, del celular o de cualquier cámara de fotos. Diga. ¿Cuánto en el plano? Bueno, sí, son pequeñas porciones de un pequeño planito que es muy chiquitito, pero es una superficie plana la del sensor, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ese sensor está dividido en pequeños cuadraditos más pequeñitos. Cada cuadradito pequeñito se llama píxel. Cuando ustedes ejecutan la fotografía, cada píxel del sensor tiene una información guardada que corresponde a la naturaleza de la luz que le llega a través del sistema óptico que enfocó la imagen externa con el sensor. Cada píxel tiene una información. Cuando yo decido hacer un agrandamiento de la imagen, estoy colocando entre dos píxeles consecutivos, píxeles que no existen en la realidad mecánica del objeto sensor. ¿Se dan cuenta de esa situación? Y estoy fabricando píxeles virtuales, en donde interpolo entre un conjunto de píxeles que está a la vuelta respecto de uno de referencia, la información, y le asigno valor a esos píxeles ficticios. Y eso se llama interpolación. Me voy a una cuestión más
simple. Si yo tengo una tabla de valores, donde a cada valor x sub 1, x sub 2, x sub 3, bla, 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 hasta un cierto x sub n, le asigno un valor y sub 1, y sub 2, y sub 3, bla, 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 y sub n. ¿No estoy acaso, en términos, llamémosle así, gráficos, indicando de que para este número x sub 1 le tengo asignado un valor y sub 1, para este número x sub 2 le tengo asignado un número y sub 2, para este valor x sub 3 le tengo asignado un número y sub 3, para este valor x sub 4 le tengo asignado un valor y sub 4 y así sucesivamente hasta completar el último? ¿No estoy haciendo eso? Sí, profe. Y resulta ser de que yo tengo un número x que en términos geométricos de la recta real que estoy considerando, porque x pertenece a la recta real, x es un número real. Este número x rojo, ¿está en mi tabla? Sí, profe. No, no está en mi tabla. ¿En mi tabla acaso no está el número x1, el número x2, el número x3, el número x4? El número x rojo que yo marqué en mi gráfico, ¿está en mi tabla? Acá, en esta tabla, ¿está? ¿No? No está. Pero la pregunta es, si esta tabla es la forma discreta de representar a una función f de x en discretos lugares, ¿sí? En discretos lugares. La pregunta es, ¿puedo inferir qué valor le corresponde al x rojo? Supongamos que x sub 1 le asigna el valor y sub 1 igual, no sé, pongámosle 3. Acá pongámosle menos 2, acá pongámosle menos 3, acá pongámosle 0,5, qué sé yo, estoy inventando al azar los valores y. La pregunta, ¿qué valor le corresponde a f de x? ¿Qué pasó? ¿Sería 0, profe? ¿Por qué? Y si no, no está en el conjunto, si no, no tendría ningún valor. ¿O me perdí? ¿Qué perdiste? Sería un número entre menos 2 y menos 3. ¡Grande, mi querido! Lo más razonable, lo más coherente, sería lo que vos decís. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Y cómo puedo inferir ese valor? Vamos a suponer que x sub 2 es igual a, no sé, vamos a ponerle acá 7. Y x sub 3, ponele que sea, qué sé yo, 8. ¿Sí? O sea, para x igual a 7, y vale menos 2. Para x igual a 8, y vale menos 3. Y ponele que x, el rojito,
que yo tomé de mi tabla es igual a, qué sé yo, 7,75. ¿Sí? ¿Sí? Estoy un poquito cerca de 8, pero no soy 8. Y estoy un poquito lejitos de 7, pero no soy 7. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué valor le asigna F a este valor 7,75? Si F le asigna a 7 menos 2 y F le asigna a 8 menos 3, ¿qué valor nosotros podríamos inferir? Menos 2,25. ¿Por qué? Suponiendo que los valores son lineales. Ajá. Y suponiendo que los valores son lineales, ¿significa qué cosa? ¿Qué se trata de una significado le estás atribuyendo a esa concepción que vos planteaste? que se está tratando de una función lineal. Se está tratando de una función lineal entre 7 y 8, por lo que la naturaleza gráfica de F entre esos dos valores sería la de una recta, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y cuál es la expresión analítica de esta recta? A de X más B dentro del campo real, digamos. Me voy a atrever a insultarlos un poco. Che, qué flojo que están ustedes, ¿eh? Bueno, ya saqué el insulto. No ocurre que la altura que hay acá, que es menos 3, respecto de la altura que hay acá, que es menos 2, será menos 3 menos menos 2 dividido 8 menos 3 igual a F en X menos F en 7 dividido 7,75 menos 7. Si la relación es lineal o no, no se da la proporcionalidad. Este valor, si asumo que la relación que liga a la variable X es lineal entre estos dos valores, cosa que no la sé, pero la asumo como verdadera, entonces va a establecerse la relación entre este cateto y este cateto y este cateto, ¿o no? Simple geometría. Y menos 3 menos menos 2 no es otra cosa que menos 3 más 2 dividido 8 menos 3, que es 5, y esto que está acá es igual a menos 1/5 igual a F en 7,75 más 2 sobre 7,75 menos 7, ¿cuánto es? 0,25, ¿no es cierto? Por lo que deducimos acá, con la consideración lineal, que F en 7,75 es igual a menos 1/5 por, vamos a escribir acá 0,25 acá arriba, pasar ya multiplicando, menos 2. ¿Y cuánto da esto?
¿No es 0,75, profe, ahí? En vez de 0,25. ¿Y 7,75 a 7? Ah, disculpa, tenés razón. Yo estoy abriendo la boca. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Punto 75 dividido 5 me da 0,15 y con 2 me da ¿así o no? Sí, profe. ¿Y qué es lo que acabo de hacer yo acá para asignarle un valor a f en 7,75? ¿Cómo se llama este proceso? ¿Qué hice? Interpolación lineal. ¿Alguna vez ustedes aplicaron la interpolación lineal en algún problema de la física o algo por el estilo? ¿En la escuela? ¿Jamás vieron esto? Creo que no, profe. Qué mal que estamos, ¿no? Sorprendente. Bueno, acabo de mostrarles qué significa una interpolación lineal. ¿Cuál fue la conjetura? De que los datos se ajustan a una relación lineal. Y si los datos no se ajustasen a una relación lineal y se ajustasen a una relación polinómica, yo estaría considerando una interpolación en términos de un polinomio. ¿Sí? Bueno, los dejo pensando. El que me dijo que no había entendido mucho lo que planteó Nápoles. Nápoles, ¿en algún momento habló de interpolación lineal? ¿Como un caso particular? ¿No lo escucharon mencionar? Estoy seguro que está por ahí dando vuelta. Bueno. Los dejo, gente, los mando a estudiar. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Hay que estudiar. Nos estamos viendo la semana que viene. Espero sus preguntas y esas cosas, ya sea por la vía del correo electrónico o algo por el estilo, siempre. ¿Sí? Ok, profe. Hecho. Dale, nos vemos. Nos vemos, Listo. profe. Les mando al grupo de WhatsApp